Decíamos que comparamos un vertedero de pared delgada, un vertedero de pared gruesa, y para una carga que se llama la carga de diseño, se obtuvo la trayectoria de esta lámina de aquí, y cuando eso ocurre se dice que ese vertedero de aquí está en caída libre. Pero el vertedero aquí sigue la trayectoria de la caída libre para esa carga de diseño. Y a esos vertederos cuya curva aquí se diseña con esa caída libre, esos vertederos en términos generales reciben el nombre del vertedero de Simasi, porque en realidad no van a estar, el chorro está en caída libre en el vertedero de pared delgada, no así en el vertedero de pared gruesa, porque el vertedero sostiene al chorro. Y ahí se forman cosas interesantes. La velocidad aquí arriba es mayor que la velocidad acá abajo. Es menor que la velocidad. Este trata de venir para acá y este trata de ir para allá. Pero este cosa se impide cuando está soportado con el hormigón del vertedero. Entonces, el de arriba trata de hacer así y el de abajo trata de hacer así. Eso crea una interacción entre los chorros. Y ese chorro crea un proceso de aireación en la lámina de agua. La interacción entre el de arriba, que es más lento, con el de abajo, que es más rápido. Y usted va a observar que en esas caídas, ¿qué color tiene el agua? Blanco. Y eso se debe a la cantidad de aire que ha absorbido el chorro de agua. Entonces ya tenemos un pequeño problemita ahí, y es que nosotros cuando hacemos el cálculo suponemos que todo es 100% agua, pero en ese chorro el volumen se incrementa por la cantidad de oxígeno o de aire en general que se mezcla con el chorro de agua. Y obsérvese que el agua generalmente tiene aire disuelto. Usted agarra una jarra de agua en la pluma, ¿cómo la ve? Transparente. Usted agarra eso y lo pone en la cubeta de hielo y lo mete en el congelador. Y cuando usted lo saca un día después y está congelado, ¿cómo está el cubito? Ustedes no ven un montón de huequitos allá dentro del cubito. ¿Qué son esos huequitos? Aire. El aire que estaba disuelto en el agua. Y usted no lo ve con el agua en estado líquido. ¿Okay? No lo ve. Pero aquí como se absorbe mucho aire, entonces eso hace que el agua deje de ser transparente y adquiera ese color blanco. ¿Okay? Eso afecta a los volúmenes y aquí en los cálculos vamos a despreciar esas cosas, porque si nos ponemos a tratar de hacer los cálculos de manera muy exacta, entonces no vamos a ningún lado. Recuérdense que esa es la diferencia entre un estudiante que se gradúa de licenciatura, uno que se gradúa de maestría y uno que se gradúa de doctorado. ¿Cuál es la diferencia? El que se gradúa de licenciatura cree que lo sabe todo. El que se gradúa de maestría sabe que sabe algo de algo. Y apenas te metes a estudiar más a fondo los problemas, cuando te gradúas de doctorado estás convencido de que no sabes nada de nada. Porque para resolver problemas has asumido un pocotón de cosas que no son ciertas. Y si te metes a tratar de resolver el problema exactamente, nunca lo vas a poder resolver. Entonces, cuando tú te metes a estudiar a fondo los problemas, dices, ¿y ahora qué? Mejor lo hacemos suponiendo con licenciatura, que lo sé todo de todo y me olvido y nos hacemos de la vista gorda y no miramos, a pesar de que sabemos que está ocurriendo eso ahí. Está ocurriendo el problema de aireación. Vamos a mirar para el otro lado, vamos a suponer que el agua sigue siendo transparente y cristalina. Pero usted la ve y no es transparente y cristalina, en el chorro es blanca. Ok, muy bien. Entonces, tenemos un problema cuando la carga es mayor que la carga de diseño, porque el chorro se trata de separar de la superficie y si se separa se crea presiones de vapor. Okay, hay un vacío, perdón, presiones de vacío. Y si esas presiones de vacío caen por debajo de la presión de vapor, se produce el fenómeno de cavitación y eso va a picar toda la superficie. Por más curva que usted le metió a
esa cuestión ahí y puso a su personal ahí a repellar eso porque le quedara lisito, apenas viene cavitación, destruye toda esa cosa ahí. Y va a quedar más rústico y más rústico, va a crear mayor interacción porque frena las velocidades y se mete más aire en el asunto, etcétera, etcétera. En algunos casos, a veces para ahorrar hormigón, se le pone una protuberancia aquí o un voladizo aquí para poder poner estas curvas. Pero esa es cuestión de ahorro y de estabilidad. Y a veces se le pone aquí un concreto adicional para que eso haga así, pero requiere una curva invertida aquí. Entonces recuérdese que esto viene aquí, aquí sigue recto, tangente y después, por aquí viene una tangente recta y después viene una transición circular y terminamos aquí horizontal. Para poder obtener la descarga de un vertedero, que es CW por L por H más V sub 0 al cuadrado entre 2G a la 3 medio, que derivamos en la clase pasada, hay que calibrar el vertedero. Entonces, la calibración más elemental, y vamos a empezar con calibraciones, va a ser esta de aquí, que es la más rudimentaria de todas, en la cual tenemos carga de diseño entre altura P de la cresta del vertedero 0, 1.5 y 2. Y tenemos esos diferentes valores porque todo va a depender si el vertedero está en descarga libre, parcialmente ahogada o completamente ahogada. En este caso, si HD entre P es menor de 0.25, se asume que la descarga es libre. Pero si el vertedero es muy bajito y la carga es muy alta, entonces va a estar trabajando generalmente en forma parcialmente ahogada o completamente ahogada, y ya tenemos que movernos de curva y hay que ponerse a interpolar. Pero algunos, cuando dicen interpolar, hacen las cosas chuecas ahí. Por ejemplo, teníamos ahí el ZW entre lata 0.064. Este por aquí tenía el 0.06, por aquí tenía el 0.07. ¿Y qué hicieron algunos con esto? La cosa. Lo redondearon, y ese redondeo es espantoso. Porque en vez de quedar por aquí, usted quedó por acá. ¿Y qué le pasó al ZR entre el ZW si pone este valor de aquí y no este valor de aquí? ¿Qué le pasa? Aumenta. Así que no es cuestión de, porque a algunos les da de que 0.75, ¿y por dónde va el 0.75? Por aquí por la mitad. Entonces, si bien es cierto, nomás hay tres curvas, y si la HD entre el P le da eso, bueno, usted tiene que invertir su curva ahí de 0.75. No sea que vaya a redondear el 0.75 ¿a cuánto? ¿A cuánto lo redondearía? A 1. Entonces, ok, así que cuidado con esa cuidado con eso. Así que esta curva es muy limitada, pero es la más básica de todas y por ahí vamos a empezar. Entonces, de este lado tenemos el coeficiente del vertedero en unidades inglesas, y en este lado del vertedero tenemos el coeficiente CW del vertedero en unidades métricas. Y recuérdense que las cosas no son intercambiables de una a otra. Si está en métrico hay que hacerlo en métrico, y si está en inglés hay que hacerlo en inglés, porque dentro del coeficiente están incluidos los factores de conversión de unidades. Entonces, usted va a tener ahí que si H
entre HD es igual a 1, a eso se le llama la condición de diseño. Y si HD entre P es igual a 0, o mejor dicho, HD entre P menor o igual a 0.25, un valor arbitrario, en este valor no se han puesto de acuerdo, vamos a ponerle 0.25, entonces usted asume que HD entre P es igual a 0 y dice que tiene una descarga libre. Y si usted entra ahí con esos valores y lo ve allá, a ese valor le llamamos C sub 0 y es 4.03, y si lo ve acá, C sub 0 es 2.225. Más adelante vamos a necesitar esos valores, porque estas curvas son experimentales de calibraciones en sitio en vertederos existentes. ¿Okay? Esas curvas son experimentales. ¿Y para qué vamos a diseñar, para qué vamos a usar esas curvas? Para diseñar vertederos. Es decir, que vamos a echar esa curva allá a un lado y vamos a ver cómo nos va con nuestro diseño del vertedero. Necesitamos esa curva, así que la vamos a echar por ahí. ¿Okay? Y nosotros no sabemos si está en descarga libre o en descarga ahogada. Así que vamos a decir que tenemos lo siguiente. Necesito el caudal de diseño. Para ello busco la serie anual máxima. Mínimo 20 años. Y en la serie anual máxima vamos a encontrar el Q promedio, que nos da 275 pies cúbicos por segundo, y la desviación estándar 33 pies cúbicos por segundo. Los caudales de diseño se determinan para diferentes periodos de retorno. El mínimo es 500 años, 1000 años, 5000 años, 10.000 años. Así que vamos a decir que tenemos una presa ahí en un área rural que si se inunda, pues se mueren 4 vacas y no inunda ningún pueblo. Así es que aquí en Panamá todos lo quieren hacer a 100 años porque 500 le parece que es muy grande. Y usted ve lo que pasó hace un par de días atrás allá en el volcán. No era una presa, sino que los mismos árboles y la basura cuando llueve los arrastra el río y se va formando una cosa ahí que es un represamiento artificial. Y como eso no es rígido, el agua al subir aumenta la presión y rompe toda esa cosa y viene la inundación. ¿Vieron la cosa que pasó en ¿cómo es que? Las nubes por volcán? Sí, la nube. ¿Ah? La nube se repunta. Sí, se repunta, ¿verdad? Que son unas presas que son producto de todos los árboles y todas las cosas que arrastra el agua y se van armando ahí. Pero eso no es rígido. Entonces, cuando sube el agua, la presión rompe eso y produce una cabeza de agua y vienen las inundaciones esas. Así es que lo mismo puede pasar allí si usted no fue muy cuidadoso en la selección del periodo de retorno. Así que vamos a decir que usted va a usar esto para un periodo de retorno de 500 años. Así que mi caudal de diseño sería igual a Q barra más K por S, donde K es una función del coeficiente de sesgo y del periodo de retorno. Y en hidrología supuestamente ustedes utilizaron 6 distribuciones, así que vamos a utilizar la más popular en los tiempos actuales. ¿Cuál es la más popular?
la distribución general de valor extremo tipo 1, que ese es el nombre estadístico. Pero en hidrología, como ese nombre es muy largo, se le llama distribución de Gumbel. Así que si usamos a Gumbel, General Extreme Value Distribution 1, porque hay 2 y 3 y poco de cosas ahí. Para valores mínimos se usa la distribución general 2, no me acuerdo el nombre de un francés que tiene, y el 3 para otras cosas ahí, promedios, la de 3 se llama distribución de Weibull. Bien. Así que como queremos valores máximos, utilizamos esta que recibe el nombre de Gumbel en hidrología. Así que si usted recuerda su curso de hidrología, el factor de frecuencia es menos raíz de 6 entre pi por 0.5772 más logaritmo natural de 1 entre f, donde f es igual a 1 menos 1 entre p. Así que si usted agarra esto y dice 1 menos 1 entre 500, cuidado con el redondeo y el truncamiento, porque los números estadísticos son números extremadamente pequeños y la diferencia en 4 y quinto decimal puede representar 20 años, 25 años de diferencia. El cuarto decimal puede representar 25 años de diferencia. Así que si esto lo sustituimos allí, encontramos que K, y yo he encontrado que hay estudiantes que no pueden resolver esa ecuación, que K vale 4.3946. Así es que el caudal de diseño sería igual a 275 más 4.3946 por 33, y eso da 420.02. Así que vamos a decir que QD, qué sé yo, 420 pies cúbicos por segundo. A lo mejor con 420 pies cúbicos por segundo no es para 500 años, a lo mejor es para 499 años, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Estamos bien? Ok. Ya la gente apenas ve ese numerito dice, oh boy, está grandecito. ¿Estamos bien? Ok. Así que ese es mi caudal de diseño. Obsérvese que cuando usamos serie máxima, solamente obtengo el valor del caudal máximo, que no es lo mismo que el caudal máximo de la convolución, que es otra cosa. El caudal máximo de la convolución no lo usamos para nada. El hidrograma es el que usamos para hacer el franquismo. Entonces, en una cuenca se miden caudales y se mide lluvia. Con la lluvia se hace el análisis estadístico para el PMP y con los caudales se hace la serie anual máxima. Así es que tenemos nuestro caudal de diseño. Bien. Así es que tenemos este vertedero, decimacio. Y esto aquí es... ¿Decimacio la forma? Sí, a esto se le llama el vertedero decimacio. Antes lo mencioné que cuando esta curva se calculó por la trayectoria de la caída libre, el vertedero, que no siempre va a estar en caída libre, porque puede estar cayendo aquí o puede estarse separando, pero el que se diseña con la trayectoria de la caída libre se le llama vertedero de decimacio. Bien, así que esto es HD, que no lo sé, y esto es caudal de diseño. Y me dicen que para estas condiciones, lo más que podemos permitir aquí es de 23 pies. Y ya tenemos que esto vale 420 pies cúbicos por segundo. Y me dicen que determine el valor de P, pero para P necesito HD y viceversa.
Así es que no sé si eso está descargando libremente o está en forma ahogada, porque va a depender de la profundidad del agua. ¿Cómo se determina la profundidad del agua aquí? No. ¿Cómo se determina la profundidad del agua aquí? Ya lo vimos en este curso y lo voy a evaluar pronto. Lo resalta, profesor. No. El paso a paso. ¿Cómo determinamos la profundidad de agua aquí en el río? ¿Qué necesitamos? No han empezado a estudiar para el examen número 2. ¿Qué necesito para poder determinar esto? ¿Qué es lo que va a definir si eso va a estar ahogado o no? ¿Qué necesito? Está cerca, pero eso no es cierto. Esas son las preguntas que yo hago y ustedes me dicen unas locuras. La curva de aforo. La curva de aforo. Usted va a tener una curva de aforo donde está, qué sé yo, Z versus Q. Vaya uno a saber, usted entra aquí con qué? Con el Q de diseño y determina la Z de este punto, y con la Z de este punto menos la Z de este encuentra la profundidad del agua en el río. Ya ustedes saben obtener curva de aforo, pero por ahora no nos vamos a meter en ese problema. No vamos a meternos en esto, vamos a suponer en esa gráfica muy elemental que no toma, y es muy elemental porque no toma en consideración lo que está pasando aguas abajo, pero lo que ocurre aguas abajo es lo que dice si está libre o ahogada. Así es que vamos a asumir que la descarga es libre.